Vamos nomás. Ya lo tenés encendido. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Nos estamos viendo nosotros también. Saludo a la gente de las regionales, que veo algunas muy chiquitas como San Nicolás y Aedo. Los veo muy chiquitos, pero ¿me escuchan todos? Bien. Mar del Plata sí. Aedo, ¿me escucha? San Nicolás también. Bien. Bien. Bueno, buenas tardes para los presenciales y los virtuales presenciales. Vamos a continuar con este módulo número 3 que venimos desarrollando. Por lo que veo en la planificación que tengo de clases, creo que podríamos llegar a extendernos la clase de hoy y 2 clases más. No creo que más allá podamos, porque después ya tenemos un lunes feriado nuevo, un 18 de noviembre, y posteriormente a eso quizá dejemos una clase para que ustedes hagan consultas respecto, que algunos ya me han ido haciendo consultas respecto del trabajo que tienen que presentar, de acuerdo a la instrucción que hemos puesto ahí en la página, en el campus, hasta el 25 de noviembre, fecha máxima en que voy a recibir, porque tengo que leerlo todo completo y pasarles la nota acá a la universidad. Entonces, fecha tope máxima, 25 de noviembre, que es lo que les he puesto ahí en esa publicación. Nos quedaría ver lo de hoy, el módulo 4 también, que hay otros temas importantes que hacen referencia a la ejecución y al control de la hacienda pública. O sea, no solamente es parte del financiamiento. Y también quería ver unos gráficos de presupuesto que vamos a intentar, de acuerdo a los tiempos, como nos den, analizarlos todos porque están bastante interesantes. Entonces, estábamos viendo esto de las fortalezas y de las debilidades del control presupuestario, eso ya lo vimos. ¿Con esto habíamos arrancado? Lo que habíamos arrancado con las 4 etapas para la formulación, la aprobación. ¿Ya habíamos empezado con eso? Eso está más abajo. Ah, estaba abajo. Yo Sí, lo tengo acá anotado, no sé por qué. A ver, no, sí. La ley surge en todos los actos, el presupuesto cuando recorre la formulación, aprobación, ejecución y control. Bien. Bien. Estas son todas características que habíamos visto. Acá habíamos terminado, me parece, ¿no? Sí, el presupuesto nacional y de ahí un puntito más abajo. Bueno, entonces ya no hace falta más definirlo nuevamente, la leemos como para ir repasando sobre este tema. Recuerden que... Perdón, profesor. Sí. De Aedo no estamos viendo la imagen, no sé si es nuestro problema o es de allá. No nos ven a nosotros, no me ven a mí. No vemos la imagen del pizarrón. No, es por lo que me estaba comentando el técnico que estaba acá. Ahí ahora nos escuchó.
Pero, bueno, de acuerdo a lo que me comentaban, es un problema de ustedes. Ah, ok. Está bien. Bien. Entonces, les decía respecto de la ley de presupuesto. Sí, todo lo que estamos viendo, perdón, Aedo, todo lo que estamos viendo está en los apuntes en el aula. Así que, está bien, no me van a poder seguir ahora así, pero está todo ahí. Buenas tardes, disculpe. Si recién empezamos, estábamos con un tema técnico. Bueno, les decía que en esta ley de presupuesto que estamos hablando, tiene, lo hablamos eso en la clase anterior, una jerarquía institucional altísima. Es la ley de presupuesto, de donde surge todo, y eso que vimos de la fortaleza y de la debilidad, que está todo metido por ahí en la ley de presupuesto. Si no está incluido en la ley de presupuesto, no puedo ejecutar, no puedo continuar, no puedo hacer nada, estoy atado de pie y mano si no está en la ley de presupuesto. Entonces, la ley de presupuesto es un acto legislativo, sale del Congreso Nacional sobre la base del plan de gobierno, elaborado por el Poder Ejecutivo, dispone de la planificación anual de la actividad financiera del Estado y refleja la política presupuestaria única para todo el sector público, con incidencia en aspectos de naturaleza política, económica y social. Todos los aspectos. Toca ahí la ley de presupuesto. La superley le llaman algunos. Estas etapas, sí, veamos ahí. Entonces, vamos a ver en las distintas etapas del presupuesto, lo dividimos en 4. La formulación importante, acuérdense cuando en la etapa, cuando dijimos el presupuesto, por dónde arrancábamos un presupuesto privado, de la venta, era lo más fácil, es decir, multiplicábamos unidades por cantidad y teníamos el valor que deseamos vender. El tema es acercarle al camino proyectado, al camino planificado, al camino presupuestado, acercarle a ese camino. Es la etapa de armado del presupuesto, que consiste en un proceso de programación en función a objetivos y políticas. Debe haber una política dirigida a través del Poder Ejecutivo, pero que después hay que replicarla para abajo, hay que comunicarla para abajo, y que todos los que están abajo y ejecuten entiendan esa idea. Por eso es tan complejo el tema presupuestal, porque a lo mejor tengo una idea, pero para lograr que llegue hasta abajo, que se desmembre y que accione contra quienes ejecutan ese presupuesto, es complejo. Hay que saber comunicarlo, hay que saber liderarlo para poder llevarlo adelante. Profesor, ¿pero no hay un protocolo para seguir ahí? Seguramente que sí, y ahí lo vimos también. Hay normativas para seguir, pero eso no me da la seguridad de que las otras etapas las voy a cumplir. Por supuesto que hay normativas, hay plazos, hay técnicas de presupuestación, hay límites, hay un montón de cosas, pero indudablemente que el Estado, la entidad, la organización es inmensamente grande. ¿Cómo hacer para saber que allá abajo se está cumpliendo lo que acá arriba se planeó como política? Es complejo, no es algo tan simple. Entonces, les decía, mira, ahí está mencionado, a través de un complejo sistema normativo se van formulando anteproyectos por jurisdicciones y entidades sobre la base de los techos presupuestarios solicitados por cada jurisdicción o entidad.
normas que impongan nuevas imputaciones presupuestarias, planes estratégicos, presupuesto preliminar, políticas jurisdiccionales, etcétera, cuyo resultado final es el proyecto de ley que se presenta antes del 15 de septiembre del año anterior al ejercicio de ejecutarse, ¿sí? O sea, es muy complejo la elaboración para que después te surja la partida que te va a autorizar a que desarrolle tal o cual actividad. Y tiene que estar esa partida incluida ahí. Pero la planteaste vos cuando hiciste el proyecto? Y no, me olvidé. Bueno, plantearla para el próximo año. Va a ser la respuesta más fácil o más rápida. Pero hay que analizar en esto la complejidad que tiene el desarrollo de la ejecución presupuestaria. Ustedes dicen, pero hay muchas veces que el presupuesto lo puedo proyectar a partir de los datos que tuve el año anterior, y que ajusto, es lo más simple. Bueno, pero si traigo un error del año anterior, lo voy a replicar, y lo voy a volver a replicar, y lo voy a volver a replicar durante bastante tiempo hasta que lo corrija. ¿Se entiende? Por eso la complejidad que tiene el tema. Pero bueno, creo que tiene una importancia fundamental de que ser el puntapié inicial. Nadie puede decir al final, che, pero no puedo ejecutar esto porque no me lo aprobaste. Eso es otra cosa, que no te lo aprobé. Creo que lo charlamos acá en algún momento, decir, pero uno pide 10 y le dicen 5. Bueno, es distinto. Y yo te pedí a los 10. No puedo ejecutar más porque vos me autorizaste 5. Pero bueno, pues es un tema de quien dirige cada una de esas jerarquías. Y ahí no vamos a poder hacer nada. Pero sí, en el hecho de obviar algún paso, alguna actividad, ahí sí nos van a reclamar y nos van a decir, y bueno, pero vos no lo planteaste, vos no lo pediste, vos no lo pusiste en la presupuestación de la formulación del presupuesto. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces vamos a una segunda etapa donde hablamos de la aprobación del presupuesto. Quiere decir que si ya lo enviamos a aprobar, quiere decir que la formulación está correcta. Ya nosotros estamos correctos, los que nos dieron las bases y los principios y las normas también están totalmente de acuerdo. Todos los que armamos todo eso estamos hasta acá en la formulación. No salimos del Poder Ejecutivo o de los organismos descentralizados, de las entidades, no salimos de ese poder del Estado. Ahora vamos a saltar al otro lado de la Avenida de Mayo. Vamos a ir a que no los apruebe el Congreso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez el proyecto en la Cámara de Diputados, comienza la etapa de aprobación. Si bien la Constitución Nacional solo contempla la elevación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en los últimos tiempos se ha implementado como una suerte de costumbre parlamentaria recibir al Ministro de Economía y Producción, quien en reunión de comisión de presupuesto de Hacienda, de carácter informativo, sin debate, presenta el presupuesto. Esta es nuestra idea para el próximo ejercicio económico. Por disposición reglamentaria, el proyecto es girado únicamente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿sí? O sea, como que dice, hagamos la discusión en mesa chica, acá en comisión, después ya van a empezar todos los análisis de estas fuerzas políticas. Entonces, bien, en razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí, los pedidos de reforma y modificación del proyecto, independientemente de los debates que puedan presentarse, se suelen solicitar por escrito mediante nota presentada a la presidencia de la comisión. Estamos tratándolo en comisión, un grupo más chico, más reducido, a eso quiero referirme cuando les digo esto. Un grupo donde no están todos los diputados para hablar. Es una comisión que dictaminará y dice, sigamos adelante o parémoslo acá. ¿Sí? Pero vamos por un análisis así. Una vez emitido el dictamen respectivo y por cuestiones de economía procesal, solo se publicarán las órdenes del día, el articulado y las planillas anexas que resultaron modificadas en el tratamiento de comisión. Posteriormente
se trata en el recinto de sesiones de igual forma que el resto de los proyectos de ley. ¿Sí? Pero ojo que este, ya lo vamos a ver acá, es un proyecto de ley distinto. No es un proyecto de ley que dice, ordénase tal situación, es un proyecto de ley diferente. Está tratado en una parte del apunte. Bueno, y llegó el momento, lo ejecutamos. Por supuesto, que esto es un plancito muy simple y muy corto. La historia de esto es mucho más largo. Una vez promulgado y convertido en ley por decisión administrativa del jefe de gabinete, se efectúa la distribución de los gastos por programa y partida, de los recursos por rubro del presupuesto, convirtiéndolo en operativo, también conocido como distributivo. Por hoy, como el sistema. Y ya cargaron el presupuesto, entonces vamos y miramos ahí en la planilla del votado, en la columna del votado, y empezamos la ejecución de ese presupuesto. ¿Qué es ese? Y es en la partida que me autorizaron. Vos podés gastar hasta este lugar. Ese es el votado. ¿Cómo? Ese es el votado, ese es el aprobado, ¿sí? El autorizado, ¿sí? Para tal o cual partida, para tal o cual financiamiento. Por supuesto que nos pondrán los límites de ejecución para que no nos gastemos todo en los primeros meses y después para el resto del año tengamos que pedir refuerzo. Nos van a poner lo que se denomina ritmo del gasto, que vayan gastando proporcionalmente mes a mes para que les alcance hasta el final del año. Bueno, son todas esas limitaciones que a veces algunas se piden que se levanten o que se liberen, o van a influir acá también lo que se denominan reservas, que muchas veces hacen los organismos superiores para reservar gastos para determinadas situaciones en especial. Pero bueno, eso ya es todo ejecución presupuestaria en sí. No sé si tiene sentido hablar acá. Bueno, el estado de ejecución, esto es importante, el estado de ejecución se informa trimestralmente al Congreso de la Nación y puede consultarse con un alto nivel desagregado en la página web del Ministerio de Economía y Producción, con informes que se actualizan semanalmente. Eso es la parte que vamos a ver cómo nos dan los tiempos para ver ya he averiguado que acá tengo internet, todo, para que veamos cómo vamos en el análisis y poder hacer algunas comparaciones, que sería importante. Y por último, la etapa de control. ¿Quiénes son los organismos de control? La SIGEN. Estamos hablando a nivel nacional, ¿sí? Sí, pero hoy por hoy, a nivel nacional, el Tribunal de Cuentas como que lo han, a partir de la ley de administración financiera, no lo han comido. No están, digamos, le han dado una responsabilidad a la SIGEN y otra responsabilidad a la Auditoría General de la Nación, como dos organismos de control interno y externo. Claro. Pregunto, cuando usted se refiere a organismos de control, ¿estamos hablando de control interno o externo? Justamente de esos dos. Externo si un país endeudado. No, pero estamos hablando de controles internos del presupuesto. Bien. No, del presupuesto. Hablamos de la SIGEN, Organismo de Control Nacional. SIGEN y AGN. ¿Sí? O sea, que nos haga controles quienes nos prestan el financiamiento, estoy totalmente seguro, eso es algo lo hace cualquiera. Si vos me pedís que te preste algo, te voy a decir, bueno, pero a ver, ¿cómo andaba? ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? O sea, eso va a ser un requerimiento que me van a hacer a mí en cualquier banco, que yo quiera pedir un financiamiento o lo que sea. Eso es lógico. No, yo estoy hablando de controles formales de organismos de control interno que están previstos en las leyes. SIGEN
y Auditoría General de la Nación. En la provincia, lo que conozco de legislación contable y financiera provincial, existe el Tribunal de Cuentas, como mencionaba vos allá, el Tribunal de Cuentas mendocino, organismo constitucional mendocino, y por el otro lado, la otra parte del control, que es más concomitante, la ejerce la Contaduría General de la provincia. La Contaduría General de la provincia te interviene en los distintos pasos de ejecución del presupuesto. Te autoriza o no, te observa o te requiere. Bueno, esos son los dos organismos de control. Contaduría General de la provincia y Tribunal de Cuentas. Muchas veces la SIGEM y la AGN celebran convenios con los tribunales de cuentas provinciales para que los ayuden en ese, sobre todo, eso se utiliza cuando hay financiamiento nacional afectado que se transfiere al gobierno provincial para que lo ejecute el gobierno provincial. Entonces, muchas veces celebran convenios y dicen, bueno, pero también contrólenlo ustedes de allá y no hace falta que mandemos una comisión nosotros para controlar la ejecución esa. Esos son para los que se llaman financiamientos nacionales, que pueden ser afectados a una actividad determinada o no, o pueden ser recursos acordados, así mediante convenidos, no acordados, mediante convenio, o pueden ser recursos que los gira la nación de manera automática por la ley, ¿cómo que se llama esta? Cuando nos envían los fondos a las provincias de participación federal de impuestos, ¿sí? Entonces, puede haber de todo ese tipo, de acuerdo a lo acordado, es lo que se acuerdan muchas veces los organismos de control para decir, bueno, celebremos un convenio que ustedes se encargan de informar y de auditar y de controlar esa tal partida. Bien, en esta cuarta etapa de la que estábamos ya hablando, dice que el control externo lo realiza el Congreso. Ayer lo estuve trabajando en el módulo 4 de este tema, por eso no me quiero adelantar. El control externo lo realiza el Congreso a través del análisis de la cuenta de inversión, que consiste en la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. O sea, el Poder Ejecutivo le rinde cuentas al Poder Legislativo como órgano que lo autorizó, en cumplimiento de las funciones del Estado en relación con el presupuesto. Asimismo, existe un control interno de la propia administración, ya sea en aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, que es llevado adelante por la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, y por las diversas unidades de auditoría interna de cada jurisdicción, que podríamos mencionar el Tribunal de Cuentas Provincial en esa jurisdicción. Es todo un entramado bastante complejo, y yo en lo personal siempre critico la demora con la que vieron como pasa muchas veces, a lo mejor en la justicia, que dicen la justicia lenta. Bueno, acá en esto es la justicia en lo económico y en lo financiero también. Muchas veces se toman decisiones sobre cosas que ocurrieron hace un montón de tiempo. ¿Y cuál sería el sentido de ir hoy a decir, porque la Constitución lo dice, lo vimos en uno de sus artículos, dice aprobar la cuenta general del ejercicio? O sea, quiere decir que tiene que aprobarle el ejercicio, decir este ejercicio está mal o este ejercicio está bien. Pero ¿cuál es el sentido de venir a aprobar después que pasaron 3, 4, 5 años, el funcionario que estaba ya no está? ¿O cuál es el sentido de hacerlo de esa manera? ¿No sería preferible hacerlo de manera permanente, hacer un control permanente? Si esto se puede o no se puede. Por supuesto, caemos en cuál es el tema. El que está gobernando en ese momento dice, me están poniendo palo en la rueda, me están frenando, me están demorando. Pero bueno, creo que no tendría por qué ser así.
A ver, ¿qué es esto? Ya no O me sea, que en acuerdo. la etapa de control no se estaría cumpliendo el principio de... No, sí se está cumpliendo, ¿no? O sea, se está cumpliendo lo que digo yo, Patricia, es que la Constitución lo dice, si ustedes abren la página del Tribunal de Cuentas Provincial, dice misión, lo ven ustedes acá seguramente, misión, visión, la misión que tiene el Tribunal de Cuentas, controlar, no sé cómo dice, control post de la cuenta de la ejecución presupuestaria. O sea, entonces yo digo, ¿y cuál es el sentido del control post? Después que pasó, después que ocurrió. A eso digo yo. O sea, lo ejercen al control, ejercen lo que dice la ley. Termina, dicen, bien, ¿cumplió o no cumplió? Sacan un dictamen, un fallo y dicen, ok, cumplió. Pero, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿cumplió después de los... o cuál es el sentido del no cumplió después que pasaron 3 o 4 años? ¿Cuál es el sentido? Habría que modificar la Constitución, digo yo, no sé. Bien, entonces la base legal del sistema presupuestario, quizás esté acá esto que estamos hablando. El presupuesto de la Administración Pública Nacional tiene su base fundamental en las distintas normas constitucionales que regulan la actividad, el control y la estructura financiera del Estado. En un segundo orden, el sistema presupuestario está determinado principalmente por la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, que es del 2014, 2015, creo que es la ley de administración financiera, que vino a reemplazar o a reeditar o a mejorar, modificó la antigua ley de contabilidad, ¿sí? Que ya habían pasado varios años y había muchas cosas por actualizar y por mejorar. Que se llama así, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Y su reglamentación por las normas que se refieren al presupuesto público, bueno, complementaria, permanente. Ahí les he puesto unas bases legales, unas normas legales, que yo no soy bueno para los números, para esos números. No es que no sea bueno por los números, no soy bueno para la memoria, ¿no? Los números están y existen ahí. Y por el otro lado, fíjense qué base legal y por qué la importancia esa que les hablaba en un principio, la Constitución Nacional. Entre las normas constitucionales con incidencia y regulación en materia presupuestaria podemos citar en orden de aparición lo siguiente. Fíjense, artículo 4 de la Constitución Nacional de la República Argentina. Contiene una clasificación primaria de las fuentes de financiamiento del Estado Nacional cuando expresa que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación. Acá tenés el número, miren. Formado con el producto de los derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos. Ese financiamiento se nos acabó ahora con los mails y todas esas cosas. De la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Por supuesto que usted tiene redacción de algunos términos de hace unos añitos atrás. ¿Cuál es la última? La del 53. Pero esto no sé de qué artículo, de qué constitución vendrá. Quizás venía de alguna anterior. También ahí en su artículo 39 de la Constitución dice, cuando estamos viendo las citas que tiene la Constitución Nacional en cuanto al tema presupuestario y financiero, cuando regula el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, establecen que no serán objeto de iniciativa popular, entre otras cuestiones, los proyectos referidos en materia presupuestaria. O sea, yo puedo ir a proponer una ley determinada
para alguna cuestión especial y a lo mejor algún senador o diputado la reciba, la eleve. Ahí el mío que tengo, que no sé si va a ser de él o mía, pero por supuesto, aparte de eso. Pero la idea, yo hablo de la idea nada más. Pienso en la idea. Pero fíjense que hay una prohibición directa en cuanto a los proyectos referidos en materia presupuestaria, no surgen de la iniciativa popular. O sea, deben surgir, como dice la normativa, de la Oficina de Presupuesto, del Poder Ejecutivo. Hay otra cita más en el artículo 52, que sirve de base para el principio jurídicamente aceptado de que la Cámara de Diputados de la Nación es la que se reserva la competencia de origen en materia presupuestaria, cuando expresa que a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de la ley sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Ahí con esa palabrita le están dando la incidencia que tiene, o sea, Cámara de origen en la Cámara de Diputados, nada más, no pueden iniciarse vía senadores. Si bien la ley de presupuesto no es una ley que imponga o modifique impuestos, sí determina de qué forma se van a invertir los recursos del Estado. En qué forma se van a invertir los recursos del Estado, cuya principal fuente de financiamiento son, lamentablemente para nosotros, los impuestos. ¿Sí? Por esta razón, la doctrina interpreta esta cláusula constitucional como el reconocimiento al derecho del pueblo de determinar a través de sus representantes cómo y en qué se van a utilizar los recursos por ellos aportados. ¿Sí? Dejémoslo ahí porque si no vamos a llegar hasta... tanto la antigua ley de contabilidad, que fue reemplazada por esa ley de administración financiera que les decía, tanto la antigua ley de contabilidad como la actual ley de administración financiera establecen en forma taxativa la competencia de la Cámara de Diputados en cuestiones de legislación presupuestaria. Siguiendo con las normas constitucionales con incidencia en la materia, debemos referirnos al artículo 75, mediante el cual se establecen las facultades que se otorgan al Congreso Nacional. En materia de recursos, se reservan para el Congreso las siguientes atribuciones. En materia de recursos, acuérdense del presupuesto. Acuérdense el planteo que yo les hacía al principio de esto, cuando les decía que nuestro presupuesto está orientado hacia la parte del gasto, ¿sí? Y los recursos, para equilibrarlo tenemos que tener recursos, pero realmente nuestro presupuesto público cumple una función de autorización de gasto, ¿sí? Un límite de gasto. Entonces, en materia de recursos se reserva al Congreso las siguientes atribuciones. Es quien legisla en materia aduanera y establece los derechos de importación y exportación. Es quien impone contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. También, es quien impone contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa de la seguridad común y el bien general del Estado lo exija. También se reserva para el Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado. Y, en el quinto lugar, contraer empréstitos también. Por eso tanto la necesidad que muchas veces genera el hecho de las elecciones legislativas, de tener mayoría en las cámaras para poder tomar las decisiones que la misma Constitución toma, les da la autoridad al Congreso.
¿De acuerdo? Entonces, por eso el hecho de decir, bueno, ¿cuánto vamos a contar o cómo? Esto que dijimos, atribuciones del Congreso en materia de recursos. Y en materia de gastos, acá lo ordené yo para darle un orden cronológico. Primero recaudemos y después gastemos. En materia de gastos se reserva al Congreso el arreglo del pago de la deuda interna y externa de la Nación. El Congreso el que se reserva el arreglo de ese pago. Se le otorga asimismo la atribución de acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas sean insuficientes para cubrir sus gastos ordinarios. ¿Sí? Eso también tiene mucha significatividad en cuanto a las transferencias que le otorgan a cada uno de los distritos, a cada una de las jurisdicciones, a cada una de las provincias. Hay un ordenamiento, digamos, mediante la coparticipación federal de impuestos, pero puede haber algún caso específico que no les alcance, y bueno, tiene la posibilidad del Poder Ejecutivo, a través del Congreso, a través de una ley, de otorgarle este financiamiento. Profe, y con respecto a la deuda externa o interna, ¿se le da prioridad a alguna de las dos? No, acá lo que te está diciendo, Es similar, digamos, tanto la deuda externa como interna. Yo creo que esa va a ser una decisión que la tome a nivel político. No, va a ser pero por ahí se le da más prioridad a la externa que a la interna a la hora de las sesiones. Sí, hay que ver cuál es la exigencia de la deuda interna y de la deuda externa. Hay que analizar, hay muchas situaciones entre medio que no va a ser la decisión de uno solo. Claro, quizá uno solo pueda tener una decisión, pero tiene que tener el Congreso de atrás que lo apoye y que le diga, bueno, sí o no. Esa es la idea. Bien. En relación con la ley de presupuesto en sí, se establece que corresponde al Congreso Nacional la facultad de fijar el presupuesto general de gasto, eso ya lo hemos dicho. Cálculo de recursos de la Administración Nacional sobre la base del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas y aprobar. Eso ya es al final, en la parte de control. ¿Sí? Hasta acá, la parte presupuestal. Y también se le reserva aprobar o desechar la cuenta de inversión. La cuenta de inversión, al final. ¿Sí? En lo que hace al control externo del sector público, el artículo 85 de la Constitución establece que en sus aspectos patrimonial, económico, financiero y operativo será una atribución propia del Poder Legislativo. Las disposiciones del artículo se complementan expresando que el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y la situación general de la Administración Pública estarán sustentados en las auditorías de la Auditoría General de la Nación, que en rigor funciona como un órgano de apoyatura y de asesoramiento técnico del Congreso Nacional, ya que eso ya lo vamos a ver en el último módulo. Y que en rigor funciona como un órgano de apoyatura y asesoramiento del Congreso Nacional, que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la Administración Pública, centralizada y descentralizada. Centralizada y descentralizada. Cualquiera fuera su modalidad de organización y de las demás funciones que la ley le otorgue. Además, se impone la necesaria intervención de la AGN a través de la aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos a través de la elaboración de dictámenes técnicos respectivos. Eso lo vamos a ver bien detallado o mejor explicado que porque esta es la letra de la ley directamente del articulado. Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional interviene en el proceso presupuestario en los niveles de formulación, modificación, ejecución, con los límites y atribuciones que se fijan en el texto constitucional, entre los cuales se pueden citar los siguientes artículos.
O sea, si yo quiero hacer, ¿qué es lo que me quiere decir? Si yo quiero hacer un refuerzo, si necesito un refuerzo presupuestario, claro, no va a tener necesidad de ir al Congreso y decir, che, otra vez apruébenme esto. No, el Congreso participó en el globo general, pero después las partidas con la normativa interna, esa de la que hablábamos recién, podrán decir, puedo sacar de acá y poner acá. Si querés reforzar esto, podés sacar de acá y poner acá. Con algunas limitaciones, por supuesto. O sea, hay muchas limitaciones que tienen las partidas que no se pueden transformar en otras partidas. Habitualmente todos los años le ponen limitaciones a las partidas de remuneraciones. Eso lo hace, perdón, a través de un DNU, lo hace, ¿cierto? Según cuál sea el tamaño de la modificación, según sea, claro, hay partidas que a lo mejor numéricamente no tiene sentido, sacar un decreto, a lo mejor lo decide directamente el mismo ministro del área, una modificación. Hay otra que es más importante y bueno, que justamente esta es la época en que los chicos que están en los temas de presupuesto están como locos buscando partidas para ir cerrando cuentas que a lo mejor las han venido ejecutando hasta acá y ahora están en rojo, como le dicen ellos, y necesito, si ejecutaste todo, ¿sí? Digo porque me llaman permanentemente y nosotros tenemos un presupuesto así chiquitito en el sector que yo estoy, un presupuesto muy chico, pero así todo me controlan cuánto comprometiste y cuánto ejecutaste y qué pasa que falta tanto y bueno, estamos en el medio de octubre, todavía falta. Hola, profe, disculpe, ¿nos escucha Edo? Sí. Muchas gracias. Perdón, no te escuché qué me decías. ¿A Edo? No, sí, estábamos haciendo una prueba para ver si funcionaba el audio nada más. Muchas gracias. Bien. Entonces, continuemos en todas las regionales. ¿Y por qué Santa Fe? Hola, ¿me escuchan, profesor? ¿Santa Fe me escuchan? No, más o menos. ¿Usted nos escucha? Sí. Sí, más o menos. Por ahí entrecortado y cuando se aleja mucho del micrófono no alcanzamos a entender lo que dice. Bien, y Marlene, ¿me escucha? Se corta y vuelve así. Sí. Tampoco miran audio. Mar del Plata, ¿me escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, ahí levanté un poco más el micrófono a ver si teníamos. Claro, pero me dicen, ¿se escucha bien? Está el micrófono. No, el de ella. El de ella está cerrado. No, pero ellos me quedan de hablar. O sea, grabó en el momento cuando hablaron. ¿Puede hablar, Mar del Plata? Sí, se escucha joya, profe. Bien. No quería probar porque me salía el micrófono interrumpido. Bueno, continuamos entonces con lo que veníamos analizando, este artículo 99, mediante el cual se estipulan las principales facultades del Poder Ejecutivo Nacional, que se establece en su inciso 10, que el presidente de la Nación ejerce la facultad de supervisión del jefe de gabinete de ministros sobre las atribuciones que, en materia presupuestaria, contempla el artículo 100, en su inciso primero, y atribuye a este último el ejercicio de la administración general del país, responsable de la administración general del país. Dicha disposición debe interpretarse en concordancia con la del artículo 99, inciso 1, que dispone que el presidente de la Nación es el jefe del gobierno y el responsable político de la administración general del país. ¿Qué podrá saber el presidente en una delegación que está en la otra punta del país? Lo que bueno es que está
organizada de esa manera la administración. O sea, alguien tiene que ser el responsable general, y bueno, la Constitución lo impone ahí, pero realmente creo que cada uno de los funcionarios que intervienen en ese desmembramiento del presupuesto tienen responsabilidad sobre cada una de las partidas que ejecutan. Por supuesto, todo esto va llegando arriba y pasa a ser el presidente quien sea el administrador general del país. En lo específicamente referido a la administración presupuestaria, el jefe del gabinete de ministros, además del manejo de los negocios de la nación, que en forma general se le asigna, tiene la misión de remitir al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. De igual forma, se le asigna competencia para hacer recaudar la renta de la nación y para ejecutar la ley de presupuesto nacional, incisos 6 y 7 respectivamente. Bueno, acá lo que nos ha dicho no es nada nuevo. Lógicamente que si vamos a enviar un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo, lógicamente tenemos que estar de acuerdo en el Poder Ejecutivo que es lo que vamos a mandar, que es lo que vamos a pedir. Tenemos que haberlo discutido, tenemos que haberlo analizado. Por eso los plazos para el análisis presupuestario están en este momento armándose todos los planes para el presupuesto del año que viene. O sea, habitualmente siempre después del mes de julio, del mes de agosto, ya comienzan a hacerse todos los planteos que posteriormente se envían al Congreso de la Nación. O sea, con la anticipación. ¿No decía hasta el 15 de septiembre? Sí, hay un plazo, pero generalmente, habitualmente, yo lo que conozco acá a nivel provincia, lo envían siempre sobre el mes de noviembre y este año todavía no se remite. A la fecha que está. No, todavía no se remite. ¿Cómo? Por eso la demora también, si todavía no se remite, y después llega todo a último momento, digamos. Y pasa eso también. Dibuje. Para las personas que están escuchando, pero no pueden salir por el... Paraná. Bueno, también ya recibí Paraná el mensaje, pero no puedo hacer nada yo desde acá. Bien. Claro, pero aparte estamos con varios desconectados. Está bastante compleja la cosa. Ricardo, usted bueno, eso es lo que en la realidad ocurre con el tema presupuestario. Después viene todo el tironeo político, acá, que conozco a nivel, como les digo, a nivel provincial. Después viene todo el tironeo político de los diferentes sectores, en nuestro caso, de los distintos departamentos que tienen distinto color político. Y entonces están en esa discusión hasta que finalmente se ponen de acuerdo, o no, como les conté que pasó en el 2015, y bueno, se ponen de acuerdo y aprueban y nos vamos de vacaciones. Para aprobar el de Mendoza hay que esperar el de la Nación primero o no. Son totalmente independientes. Son totalmente independientes. Lógicamente que dentro del presupuesto, acuérdense de ese concepto que hablamos de la universalidad presupuestaria. Yo tengo que estar en comunicación con la Nación para ver qué partidas incluyo dentro de mi presupuesto provincial en concordancia con lo que he venido haciendo con la Nación. Bueno, el año que viene vamos a seguir con tal programa, qué sé yo, progresar, qué sé yo, los programas del tema de las computadoras y todas esas cosas. Vamos a seguir con eso, entonces voy a ir planteando en mi presupuesto provincial esas partidas. Y puede haber algunas otras partidas que no las planeé en mi presupuesto, pero que la Nación me dice, ahora las voy a mandar. Bueno, todas esas partidas no las puedo manejar extra presupuestariamente. Las tengo que recaudar, incluir en el presupuesto y ahí recién poder ejecutar. O sea, aprobado el presupuesto provincial. Sí, estoy reasignando el presupuesto
una partida nueva. Si a mitad de año se ocurrió, ojalá que no, pero suponete que se nos mueva la Tierra como se nos mueve acá, y una cuestión así, no estaba prevista una contingencia. Eso hablaban ahora de Puerto Suelo, digamos. Que estaban viendo que ahora ellos habían puesto, entre comillas, un monto y después la Nación supuestamente le iba a mandar otro. Entonces estaban que cuando hagan una licitación con una empresa, que no, que estaban en eso, porque lo van a hacer por etapas. Por eso, pero ahí lo que ocurre es que lo que van a hacer, lo que van a licitar va a ser el año 2020. La obra es para 5 años y va a haber un 20%, pongamos una cuestión así. Bueno, continuemos. Bueno, ahora ya vamos a comenzar a hablar de esta ley de administración financiera. Es la norma legal más importante del sistema presupuestario. La ley de administración financiera, la 24.156, cuyo objetivo principal, tal como su nombre lo indica, es establecer y regular la administración financiera y los sistemas de control del sector público. La administración financiera comprende un conjunto de sistemas, órganos, normas, procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. El sistema de control comprende la estructura de control interno y externo del régimen nacional y el régimen de responsabilidad que estipula y está aceptado en la obligación de los funcionarios de rendir cuenta de su gestión. Hoy me mandaron un mail del Tribunal de Cuentas que por fin se le cayó una idea. Perdón que lo diga así, pero no, una buena idea. Comparto que una buena idea, porque ¿qué ocurría habitualmente? Que los funcionarios políticos terminan su gestión en la provincia, no hay cambio de gestión en la nación. Sí, terminan su gestión y ¿dónde los encontrás? ¿Dónde los notificáis? Entonces van a incluir, a partir del 2020, va a decir, por si llegás a seguir como funcionario en otra área, va a tener su dirección de correo oficial. Pero además, a partir del 2020, va a ser obligatorio que pongas una dirección de correo, pues hay toda una serie de condiciones. Puede ser Gmail, Yahoo o Hotmail, esas tres, y bueno, la clave será tu responsabilidad, bueno, todas las cuestiones, pero está muy bueno en el hecho de sentir, si después me demoro 6 años en fallar, que vaya a saber dónde te encuentro. ¿Se entiende? Creo que es una buena idea. Es decir, aparte de la cuenta oficial, aparte de eso, tener una cuenta particular. O sea, seguir siendo responsable, por más que ya no estés en la administración, y vas a seguir siendo responsable hasta que quede tu cuenta aprobada. Esa es la idea. Sonó muy duro eso que dije de que se le cayó una idea. Perdón. En lo que hace al ámbito de la aplicación de la ley, está limitado al sector público nacional conformado por la Administración Nacional. O sea, bueno, esto es el ámbito donde se va a aplicar esta ley, vamos a ir más rápido, si no. Administración, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, toda esta ley es para eso. Entes públicos, excluidos especialmente de la Administración Nacional. En cuanto a su vigencia temporal, se establece en el artículo 10 de la ley la periodicidad anual del presupuesto, al indicar que el ejercicio presupuestario comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Eso es lo que dice la normativa. Utiliza el sistema de año calendario, del 1 al 31.
bueno, pues empezamos borrachos y terminamos borrachos. Sí, es una buena alternativa, pero muchas veces me decía el contador general en alguna oportunidad, me decía, ¿y por qué esto del 1 y el 31? Dice, si las autoridades asumen el 10 de diciembre, generalmente desde que se implementó la democracia, siempre asumen el 10 y 11 de diciembre. No lo asumen el 1 y no dejan de hacer ese corte de 20 días ahí, que muchas veces los funcionarios son responsables por 20 días de gestión, saben de lo que pasó en el resto del año. Todavía están entendiendo de qué se trata y ya están siendo responsables de una parte de eso. Es un poco una barbaridad, sería mejor decir, bueno, arranquemos cuando haya el cambio. Pero bueno, para los casos de no aprobación del proyecto de ley, también lo hemos hablado, el artículo 27 establece que si al inicio del ejercicio no se encontraba aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en el año anterior. Bueno, pero esta es la parte importante. La ley de administración financiera también sienta otros principios importantes. ¿Cuáles son ellos? La prohibición de la ley de presupuesto de legislar y modificar normas de carácter y vigencia permanente. O sea, con la ley de presupuesto no puedo modificar el impuesto a lo que sea. ¿Sí? Con la ley de presupuesto, a pesar de que es una ley superior, ¿sí? Es una ley, como le decía al principio de la clase, una super ley, ¿sí? Ahí está contemplado todo lo de la nación. Pero no, si tengo que modificar, corregir una ley específica, tengo que hacer la corrección de ese proyecto. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto autoriza el gasto, no es como el resto de las otras leyes que impone. La ley de presupuesto no impone, autoriza. ¿De acuerdo? En el Congreso. Claro. También entre estas características de la ley dice que también dispone que todo incremento del total del presupuesto de gastos previsto en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional deberá contar con el financiamiento respectivo. La eterna pelea del Ejecutivo y el Legislativo. Hagamos esto. ¿Con qué fondo? Dime con qué lo hago. ¿Sí? Ah, no sé, problema tuyo, vos sos el Ejecutivo. Yo como legislativo te digo esto. Bueno, entonces hay prohibiciones que están en la misma ley. Decir, bueno, si hay algo nuevo, si hay un incremento, bueno, deberás contar con el financiamiento correspondiente. Para no financiamiento. También dice que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento, similar al anterior. En materia de ejecución y modificación presupuestaria, el artículo 37 determina que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. ¿Por qué eso del endeudamiento previsto? Y porque Argentina es un país que viene con déficit histórico, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto ese endeudamiento previsto va a poder ser autorizado? Porque a lo mejor puede tener el Ejecutivo una muy buena expresión de deseo de que vayan a venir inversores, o que vayan a venir quienes financien, o que vayamos a conseguir el financiamiento, o que vamos a poner títulos de deuda en el exterior para que nos financien, y es nada más que una expresión de deseo que no se consigue en la realidad. Sí. Lo que pasa es que hipotecar y tal vez te está yendo. Ese es el otro tema. Si vos vas a contratar deuda... Sí, te entiendo, no te entendía qué me quería decir. O sea, estás endeudando y estás culminando una gestión. Eso es lo que vos querés decir. Sí, así. Sí, así, no tirar el compromiso para, ¿sí? Que por eso me pareció bastante bueno lo que han hecho, opinión personal, de juntarse y decir, bueno, bajemos un poco la... Lo que sí me hubiera gustado que fueran las 11 de la mañana y todavía estar desayunando. Yo no lo pude hacer en la mañana. Pero por lo menos a esa hora, desayuné más temprano. Pero me parece buena, una buena cuestión de que traten de ponerse de acuerdo
para tratar de que no sea tan complicado para nosotros, que somos los que salimos toda la mañana, ¿no? No, eso no escuché. Y el perdón que estamos hablando acá, pero es para todos, ustedes también pueden participar. Y el dólar, como ya tiene que verse con nosotros. Está igual. Está igual. El blue subió 2 pesos. El blue ahí. Bueno, ese es otro negocio, porque El que me interesa es ese, y es un buen aliciente. Es una buena. hay un cepo. Sí, eso sí lo escuché anoche. Eso, que es un cepo de... Pero bueno, no sé a cuántos de ustedes les dio para comprar 10.000 por mes. Ninguno compraba 10.000. Pero 200 tampoco me dio. Para 200 tampoco me dio. Bien. Bueno, hay otra norma ahí también para citar, que vamos a verla. 7 páginas. Lo quería terminar hoy. La ley 24629 de reforma del Estado, que son normas complementarias para la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional. Esta norma contempla como cuestión trascendente la obligación de elaborar y acompañar, junto con el proyecto de presupuesto, un anexo de clasificación geográfica de los gastos. Ojalá lleguemos hasta ahí. Una clasificación geográfica de los gastos. Y antes del 30 de junio de cada año, un informe sobre los aspectos más relevantes que contendrá el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente. Fíjense, antes, lo que dice la norma, en la ley de reforma del Estado, antes del 30 de junio de cada año, ya tiene que haber algo sobre los aspectos relevantes que contendrá el proyecto de ley del presupuesto del año siguiente. O sea, ya tiene que estar planteado. No sé si se da en la realidad. Están previstos. Es la teoría. Es la teoría. Esa es la teoría, que en algunos años se puede llegar a cumplir algunas partes, no siempre. Yo creo que en un año como este debe ser bastante más improbable de que eso ocurra. Además, prevén poner al Poder Ejecutivo la obligación de presentar la ejecución trimestral del presupuesto al Congreso de la Nación dentro de los 30 días de vencido el trimestre respectivo. Además que lo que pueden haber planteado antes del 30 de junio, hoy es muy difícil, ustedes les pasará, los planes se les viven nos viven cambiando los planes, no podemos ver bien, imagínense una organización estatal. También como ley complementaria, algunos artículos, les cito nada más, la ley de solvencia fiscal, la 25152, en lo que hace a la materia establece, entre otras cuestiones, que no podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos extrapresupuestarios. ¿Sí? No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que estén fuera del presupuesto. Todo tiene que estar metido en el presupuesto. Universalidad presupuestaria. Todo tiene que pasar por el presupuesto. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando vimos las fortalezas y debilidades del presupuesto? Pero es una manera de organizar la cosa. Hay una nota en la cuenta que yo administro, que entre las notas que envío al organismo de control, certifico, yo, Luis Carretero, certifica que en esta repartición no hay sistemas extracontables fuera del sistema provincial que se llama CIDICO. Yo esa nota la vengo haciendo desde que empecé a trabajar en esa cuenta y un día pregunté, che, ¿por qué esta nota? Y sí, porque antes se llevaba extra CIDICO, se llevaba un montón de cosas. O sea, extracontablemente se llevaba, qué sé yo, un fondo que vino de la Nación y que no lo metieron en la ley de presupuesto y lo administraron directamente desde... Dice, bueno. No, pero yo leí esa nota y decía, ¿por qué me hacen una nota de este tipo? Y no, dice, años atrás ocurría. Ocurrió y sobre todo
sobre todo, más que nada, no en el caso de la cuenta nuestra, que son organismos centralizados, pero los descentralizados, Dale, que olvídate, dice, había un montón de cosas así. Bueno, hay más leyes que regulan el control presupuestario, ahí las tienen, ejemplo se las dejo, no vamos ni siquiera ahí. Bueno, la estructura del proyecto de ley de presupuesto. Su estructura difiere esencialmente del resto de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Es fundamental en la ley de presupuesto el análisis del mensaje de elevación, ya que contiene datos macroeconómicos y de gestión programática que no surgen del articulado de la ley, como por ejemplo la inflación proyectada. Es un dato que está en el mensaje, pero no realmente, exactamente no se sabe cuál es proyecto de inflación, como decíamos recién. Proyecto al 30 de junio, cuando empiece la ejecución del presupuesto. Vaya a saber cuál es. La cotización del dólar, la evolución económica, informes de ejecución, la estimación de recursos, gastos tributarios, financiamiento, el servicio de la deuda pública, informe de coordinación fiscal con las provincias, presupuestos de los otros entes del sector público, no incluidos en el presupuesto. Sobre todo, fíjense en esto de la cuota esa que tenía que pagar quién era el Fondo Monetario. Eso podría estar presupuestado de que a tal fecha tenía que entrar, ¿cuánto eran? 5.700 millones. Y que no se ha dado en la realidad hasta hoy. Seguramente que estaba en el presupuesto unos meses antes y no se han dado, no se dio esa situación. Entonces, el presupuesto, como decíamos en un principio, es un proyecto, una idea, pero eso no quiere decir que vayamos exactamente como se dijo. Una pregunta, esa deuda también tendría que haber sido discutida en el Congreso de la Nación. De hecho fue discutida. Eso era una cuota que tenían que pagar, de no sé cuántas cuotas eran el convenio, pero había una cuota que tenía que llegar, a cumplir ciertas pautas, tenía que llegar al país, creo que en la época de las PASO. 15 de septiembre. Sí, y entonces ahí en ese tema, con todo el revuelo político que había, el fondo dijo, no, esperemos un poquito. O sea, ya no empezamos a cumplir la parte de esa presupuestaria de ese ingreso. Por lo tanto, hubo que frenar en otros gastos ese ingreso. Y 10 millones más en diciembre. Sí, pero primero tienen que cumplir el anterior. Primero eran 5.700 y después tienen que cumplir el anterior para llegar a eso. O sea, ¿cuáles serán las decisiones que se alcancen? Bueno, siguiendo con este tema de la estructura, el articulado contiene los enunciados normativos dispuestos de la siguiente forma: título 1, disposiciones generales; título 2, presupuesto de recursos y gastos; título 3, presupuesto de recursos y gastos; y organismo descentralizado con el mismo sus anexos. Bueno, ahí tienen ahí el detalle, para ver si puedo acelerar un poco. A su vez, el articulado cuenta con diversas planillas anexas, siendo la más importante la correspondiente a las universidades nacionales y a las obras plurianuales. Fíjense cómo está contemplando, ¿por qué se lo puse eso? ¿Cuáles son las obras plurianuales? Las que exceden el año, el ejercicio. ¿Qué obras exceden el año? Generalmente las grandes obras. Un dique, una ruta, no un arreglo de una calle, una cosa así. Son obras plurianuales. O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? De grandes números, de números macro. Justamente está comparando los gastos en universidades nacionales con obras plurianuales. Quiere decir que los números de las universidades son importantes. ¿Sí? Son un valor. Lo mismo cuando hicimos esa actividad al principio. Si eso lo empezamos a replicar por la cantidad de alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Alguien que me puede decir un número de cuántos matriculados tiene la UTN Regional Mendoza? De todo. ¿Qué pregunta le hice?
Lo podemos averiguar. No, ya sé. Y que ganan el orden de los 7.000, más o menos, dando vueltas. Matriculados. No, por eso le digo, ese activo. es el punto. Yo si me preguntás cuántos alumnos tenés en la LAE, te voy a decir, mira, en mis materias están cursando tanto, pero el tema es el agregado completo para decir, bueno, este es un número cierto, entre tantos y tantos sería la respuesta, más o menos. Pero bueno, para hacer una comparación de eso. Pero por ahí andaríamos. Recursantes, tener aspirantes, activos. Claro, Bien. tener activos, tener... Eso en toda la universidad. Toda la universidad. Toda la regional. Estoy hablando de Regional No Mendoza. regular, Regional Mendoza, incluidos el aviso que puede tener. Y las cortas. y las cortas también, lo que se llama que otra. En todo concepto. Vamos a ver. Bien. Generosos. Es generoso. Sí, pero no está muy lejos, ¿no? Bueno, por lo menos tenemos una idea. Hasta ahora no la teníamos. Bien. A su vez, el articulado cuenta con diversas planillas anexas, eso lo vimos. También se acompaña información complementaria constituida por la distribución proyectada por jurisdicción y entidad. Esto que está acá es una de las partes también más complejas que tiene el presupuesto. Lo que nosotros conocemos en los sistemas modernos como los filtros, es decir, separemos por esto. Bueno, acá, separado por jurisdicción, por entidad, por región, por zona, hay 10.000 distribuciones de cómo analizar el presupuesto. Y para eso tenemos que conocerlo totalmente para poder actuar sobre ese filtro. Que incluye un conjunto de referencias a la política jurisdiccional y a la descripción de los programas, las metafísicas, los cargos de personal, los créditos, los recursos. La citada información incluye también cuadros comparativos con relación al proyecto anterior, ¿sí? Análisis respecto al proyecto anterior, lo que se llama información comparativa, ¿sí? Cuando analizamos, esto fue el 2018 y esto el 2019, información comparativa o comparada. E información estadística y discriminada por ubicación geográfica. Pasamos a otro tema, si bien está dentro del tema presupuesto, la inversión en educación en la Argentina. La inversión en educación, esto aparte quería pasarle, me ha llevado muchas clases todo lo del presupuesto y todavía tengo que volver al final con el tema de control. La inversión en educación acompañó la evolución del ciclo económico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan cuando decíamos que para estudiar no solamente me hace falta pagar la facultad si es cancelada? Para estudiar no solo me hace falta el pago de la matrícula, hay otras cosas más, muchas más, que van influenciando sobre eso. Y por eso la pregunta que te hacía respecto de la cantidad de matriculados, esa cantidad de matriculados se debe ver afectada seguramente por los ciclos económicos del país. Entre otros casos. Entre otros casos, sí. Pero la inversión acompañó la evolución del ciclo económico. Tras años de crecimiento sostenido, a partir del 2011, entró en una fase de estancamiento, con leves caídas en los años pares y leves subidas en los impares. No tiene nada que ver, eso es una coincidencia, nada más. En 2016 comenzó una tendencia decreciente que, en función del comportamiento del presupuesto nacional y los acuerdos salariales definidos en las jurisdicciones provinciales, posiblemente se acentúe en 2018 y 2019, cosa que hemos visto. Los datos presupuestarios consolidados de la Nación y las provincias entre el 2005 y el 2017, último dato disponible, evidencian que la inversión en educación no está protegida de los vaivenes económicos. No está protegida la inversión en educación, esa inversión de la que hablamos en las primeras clases. O sea,
cuando viene la mala, también viene la mala en el tema de la educación. Pero ¿qué quiere decir, profesor? Que cuando viene la buena tampoco le viene la buena. Y ya lo vamos a ver con un cuadro. También es valioso tu análisis, o cuando viene la buena tampoco. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Ese no es. La meta estipulada por la Ley de Educación Nacional es invertir, fíjense en eso, el 6% del PBI en educación. Uy, ¿qué pasó acá? Y se ha agrandado la pantalla. Ya va. Claro, ya. ¿Ahí entró? Entonces, fíjense, la meta estipulada es del 6% del PBI en educación, solo se logró cumplir en el año 2015. No fue alcanzada antes, ni se sostuvo después de esa fecha. El gasto educativo consolidado fue del 5,8 y el 5,65 del PBI entre el 16 y el 17. O sea, hubo una reducción, se alcanzó en el 2015, se redujo en el 2016, se redujo en el 2017. Bueno, ¿todos tienen claro qué es el PBI? Sí, tengo datos hasta ahí, Sí, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. El 2017 se destaca por el aumento generalizado del presupuesto educativo con una importante recuperación de la inversión en educación técnica, en mantenimiento de los fondos salariales nacionales y una mayor inversión en educación superior universitaria. Esto no se lo he mencionado todavía acá, la fuente es un centro de estudio que se define totalmente independiente, que se llama el CIPEC, y que hacen un análisis totalmente apolítico, basado en presupuestos y en datos obtenidos del Ministerio Nacional. ¿Sí? Ellos se definen totalmente fuera de, por eso que quise mostrárselos de acá. A la par, bueno, de las caídas leves en el resto de los programas, en el presupuesto ejecutado 2018 puede verse con claridad que la salida del gradualismo fiscal tuvo un fuerte impacto en el presupuesto educativo. Como resultado de estas y otras variaciones en el financiamiento de los distintos programas presupuestarios, entre 2016, 17 y 18 se produjo una caída del 9% de la inversión educativa nacional en términos reales. ¿Sí? Como decía, ahí está incluido el 18 también. 16, 17, 18. Esta reducción podría profundizarse de ejecutarse el presupuesto 2019 tal como fue aprobado. Aproximadamente 5.1. El análisis de la inversión educativa por alumno muestra fuertes disparidades interprovinciales, ¿sí? En materia de financiamiento educativo. La brecha entre la provincia que más invierte por alumno, Tierra del Fuego, y la que menos invierte, Tucumán, es de 3,1 veces. ¿Cómo veis eso? Están todos hechos análisis de inversión por cantidad de alumnos. Presupuesto educativo dividido cantidad de alumnos. ¿Sí? Pero fíjense, debe tener varias... ya lo vamos a ver gráficamente. Sí, por supuesto que sí. Zonas favorables, un montón de costo de vida. Sí, hay un montón de otras. Lo que ocurre también acá es que tenemos que analizar también, vamos a tener que, cuál es una zona donde tiene mayor concentración demográfica. Tucumán, es uno, ¿sí?
en una zona donde tiene más dispersión. Claro. Justamente, Pero, pues, eso tiene que ver. una de esas situaciones, de esos extremos, hay que considerar, tendríamos que ver los números exactamente, pero hay que considerar esa variabilidad ahí. No sé si nos va a dar tiempo para llegar a esos análisis, pero bueno. Es necesario proteger la inversión de educación, en eso creo que estamos todos de acuerdo, y su equidad distributiva, más allá de los ciclos fiscales y económicos. Por eso es necesario institucionalizar mecanismos que fijen nuevas reglas sobre la distribución de la responsabilidad por la inversión entre la nación y las 24 jurisdicciones provinciales e impriman una mayor justicia a los criterios de distribución de fondos entre jurisdicciones. ¿Sí? O sea, la famosa pelea que hay con el tema de las leyes de coparticipación federal de impuestos. ¿Sí? Hay a lo mejor sectores que quedaron muy beneficiados porque en su momento se dijo a este sector tenemos que potenciar, entonces le vamos a poner unos puntitos más, la cosa cambió y sigue estando el mismo valor. Eso también hay que considerar. En un año electoral estas discusiones cobran aún mayor importancia en un país en que los traspasos electorales suelen poner en riesgo la continuidad de las políticas. En la siguiente gráfica, por fin llegamos a la gráfica que queríamos, vamos gráfica. En la siguiente gráfica mostraremos la evolución de gastos en educación en términos de su participación en el PBI. Gasto en educación, término de participación del PBI. Y compararla con las metas estipuladas en el artículo 5 de la ley de financiamiento educativo, el 6% ese del que hablamos. Entonces, a ver, ahora no me sale el gráfico, ya me tiro. No, tiene que estar acá. Está acá. Fíjense eso. Acá tienen el 6% ese, tendría que achicarlo un poquito, a ver si... ¿Ahí? Otro más. Sí, llegó. ¿Ya llegamos? Bien. Entonces, fíjense, la meta fijada es este negro del 6% que está acá, ¿sí? Alcanzado solamente en este 2015, ¿sí? Es más, sobrepasado, un poquito sobre el 2015, pero luego de eso, caída. El gasto, no, perdón, este es el rojo, es el gasto del PBI. Y el gasto de educación es el CELEC. Y la meta fijada por ley es el 6%. Entonces, fíjense cuánto que nos costó alcanzarlo acá entre el 2005 y luego lo estabilizamos, ahí está estabilizado por ley, ¿sí? Y luego tenemos esa caída ahí que estamos mostrando. Pero el que más me interesaba, a ver, en esto me lo anoté acá. Escuchen esto, no quiero darle la espalda a los chicos. La meta de inversión en educación del 6% del PBI establecida solo fue cumplida en el año 2015. Una vez alcanzado, el cumplimiento no logró sostenerse. El gasto educativo consolidado fue del 5,80, 5,65 del PBI, 16,17 respectivamente. La reducción fue repartida entre ambos niveles de gobierno, a nivel nacional bajó un 7% y a nivel provincial fue del 8%. Ya vamos a verlo eso también. Recuerden eso también, que el gasto en educación en nuestro país tiene una parte de responsabilidad del gobierno nacional y una parte muy importante que es la educación inicial, primaria y secundaria, la provincia. Bueno, con acuerdo de pases de escuelas
nacionales a la provincia, con porcentaje de la coparticipación de impuestos, con todas esas cosas, pero es responsabilidad de los gobiernos provinciales, ese nivel de educación. Y en los niveles superiores de la nación. Ahora, siempre esos porcentajes asignados son en base al PBI. En este caso lo que estamos comparando es decir, la ley federal perdón, no sé si es la federal, la ley de educación dijo que no debía gastarse menos del 6% del PBI en inversión educativa. Nunca podía pasarse por ahí para abajo. Eso es lo que dijo la ley. Y se pasó. Es más, al revés. Vinimos desde abajo para arriba y alcanzamos en el 2015 y no lo pudimos mantener. Y encima el PBI bajó. Ah, por supuesto. Entonces, o sea que estamos reconociendo... mucho menos dinero en las universidades. O sea que estamos reconociendo que la educación está sujeta a los vaivenes de la economía. Si el PBI baja, también va a bajar el gasto en educación. Y claro, eso está contemplado en la ley. ¿Se entiende? Sigamos a ver si terminamos el otro cuadrito. Bueno, eso ya lo vimos, ya se lo leí. El financiamiento educativo nacional por dentro. Estudiaremos ahora la inversión en educación realizada por el Estado Nacional entre el 2005 y el 2019 en el contexto de la inversión pública general. Los datos acá presentados deben ser interpretados desde dos ángulos. Primero, debe considerarse que las políticas destinadas a este financiamiento solo reflejan una parte de la inversión educativa de nuestro país. Esto porque el presupuesto educativo del gobierno nacional representa una porción minoritaria del gasto público educativo total, ya que la porción más importante corresponde a la inversión educativa que se realiza desde las provincias, quienes están a cargo de la gestión del sistema educativo en sus niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario. La inversión en educación universitaria y programas educativos nacionales representó en 2017 el 27% de la inversión total en educación realizada por el gobierno nacional. Pero, por otro lado, hay que considerar que esta inversión en educación que realizan las provincias y las jurisdicciones dependen absolutamente de la transferencia de fondos de la nación. O sea, si no vienen los fondos nacionales, y acá no lo podemos realizar. Entonces, la inversión nacional, transferencia a las provincias, complementa a los recursos provinciales, porque de hecho, antes de que se pasaran todas esas escuelas de la nación a la provincia tenía sus escuelas propias, ¿sí? Yo justamente iba a una escuela que era provincial, y había otra gente que iba a la escuela nacional, ¿sí? Después se entonces, la inversión nacional se complementa con los recursos provinciales. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinan un promedio del 90% de su presupuesto educativo, escuchen eso, vean eso, destinan un 90% de su presupuesto educativo al pago de salario docente y cuentan con escaso margen para invertir en otras acciones, ¿sí? Pero ojo con eso. ¿Qué es lo que prestamos nosotros desde la obra? Un servicio educativo. Entonces, creo que a lo mejor si uno lo lee así, ese 90% dice, está sobrecargada la planta de profesores, sobran profesores. No es así, lo que pasa es que lo que se está prestando es un servicio educativo. Y quizá, lo que dice acá, cuentan con el escaso margen para invertir en otras acciones, en infraestructura a lo mejor está contemplado en el presupuesto de obras públicas. Es decir, vamos a construir 4 escuelas, 5 escuelas, 3 colegios. No está contemplado dentro de lo que es educativo. Habría que analizarlo de mejor... ¿Qué pasó en la provincia con el ITEL Aula con respecto a la zona de cada escuela? Una tenía más zona, ¿por qué? Y se regularizó todo eso. Y salieron con unos que no tenían zona, ahora se la sacaron, otros no. Sí, y así ha habido una... Pero fue eso mismo, digamos, una regulación. Pasa que yo creo que
el Estado es sumamente gigante y hay muchas veces que hay normativas que se superponen unas con otras, que se tapan unas con otras, que se mezclan unas con otras. Bueno, a ver si llegamos acá. Por lo dicho, si bien el financiamiento nacional representa una porción minoritaria, es a la vez una porción estratégica. ¿Sí? A ver si está, no está acá. Bueno, veámoslo mejor en la próxima clase, porque si no lo vamos a ver mal y muy rápidamente. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas para hacer respecto del tema trabajo. Está claro, ya lo pusimos en el... Bueno, ya después se la hago personalmente. No, es que eso es lo que no debiéramos. Las preguntas deben servirnos a todos. Lo mismo digo para las regionales, para que hagamos la consulta. Por hoy, muchas gracias a todos. Hasta luego. No, eso es lo que vamos. El presupuesto.